Olá, sou o Paulo Bairros, jornalista da Fundação AIS e quero-vos convidar a ver a segunda parte do documentário que temos vindo a acompanhar aqui nas últimas semanas sobre a Igreja Greco-Católica na Roménia nos tempos da repressão comunista e depois mais tarde com o advento da liberdade já na década de 90 do século passado. Los prisioneros que no tenían fe caían en la depresión. Eso era justamente lo que la prisión buscaba lograr. En algunos casos, se suicidaban. Era una verdadera batalla por la vida. A pesar de que los obispos y muchos sacerdotes estaban en prisión, los creyentes comunes, los laicos, mantenían su fe católica. Lo hacían en la familia, con oraciones y devociones tales como el rosario, el Vía Crucis, oraciones en pequeños grupos. Mi bisabuela caminaba 12 kilómetros todos los domingos para participar de la misa católica. Aun cuando se trataba de una simple campesina, quería seguir siendo católica a cualquier precio y costo. La resistencia activa se hacía participando en misas clandestinas. Se hacían misas en pequeños apartamentos con pequeños grupos de creyentes, tal vez de 5 o 10 personas, en voz baja. Durante la primera etapa del comunismo, la misa clandestina era motivo de encarcelamiento automático. Estamos en una capilla basiliana en Cluj-Napoca, la cual perdura desde la época comunista. La primera habitación se empleaba como bodega, una especie de recinto para depósito de alimentos. Solo tenía una entrada del otro lado. Allí había una pared y un guardarropa a la altura de la puerta, a través de la cual se pasaba para acceder a la capilla. Las ordenaciones sacerdotales también se realizaban en esta capilla. Los hermanos tomaban los hábitos, profesaban los votos temporales y perpetuos. No teníamos el coraje de usar el hábito en este tiempo, ya que los riesgos eran inaceptables. Todos nosotros trabajábamos en una fábrica o donde pudiéramos encontrar trabajo. Éramos, por así decirlo, monjes en el espíritu. Cuando celebrábamos la Santa Misa, no había liturgia cantada. Siempre cubríamos las ventanas y había un profundo silencio para que nadie de afuera nos fuera a descubrir. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul al lui Dumnezeu. Siendo sacerdote, tenía todo lo que necesitaba para celebrar la Santa Misa. Al mismo tiempo, podía realizarse una investigación o requisa en cualquier momento. Así es que no se podía hacer cualquier cosa que indicara quién era uno. Por lo tanto, el cáliz era una copa de pie que se encontraba junto a otras copas en mi habitación, y solo yo sabía que era un cáliz empleado para la celebración de la Santa Misa.
La patena era la parte delantera de vidrio de un reloj del laboratorio. En esa época yo trabajaba en un laboratorio químico. Me aconsejaron que guardara el vino en frascos de laboratorio. Así es que cuando celebraba la Santa Misa, todo lo que tenía que hacer era cortar un frasco, verter el vino en el cáliz y de esa forma evitaba dejar cualquier prueba. Había comentarios de que yo pertenecía a una secta. La secta era la Iglesia Católica Griega. Me las arreglé para encontrar trabajo en una cantera como obrero sin calificación. Allí estuve 10 años, de 6 a 6, incluidos sábados y domingos. Mientras tanto, una noche, en algún oscuro sótano en el centro de Cluj, el obispo Ioan Dragomir de Maramuresh me ordenó sacerdote de la Iglesia Católica Griega, en forma secreta. A partir de ese momento, toda mi familia debió dividirse entre el duro trabajo y las cuestiones eclesiásticas. Celebraba la Santa Misa y confesaba a cientos de fieles durante la noche. La Seguritate solía llamarme por lo menos una vez a la semana, cuando no dos. Sigo estando convencido de que esos días fueron los más hermosos de mi vida. Solamente lamentaba y sigo lamentando en el alma que ni mis padres, padre y madre, pudieron saber hasta su muerte que soy sacerdote. N-au putut să știe când au murit că eu sunt preot. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat din moarte, moarte, călcând în morminte, viață dăruindu-le, și nouă ne-a dăruit viață veșnică, ne închinăm, fiind învieruit cele de-a treia zi. Algunos oficiaron de sacerdotes y obispos encubiertos durante años, incluso después de 1964, tras la asunción de Nicolae Ceausescu. Si bien Rumania vivió en cierto descongelamiento y se liberaron prisioneros políticos y miembros del clero, la Iglesia Católica griega no existió oficialmente, por lo que sus sacerdotes debieron continuar su labor de manera encubierta. Lentamente, pero con certeza, asumieron sus obligaciones pastorales, tratando de organizar pequeñas parroquias de la mejor manera que podían. Los obispos comenzaron, por así decirlo, a contar sus rebaños. ¿Cuántos sacerdotes habían permanecido fieles? ¿Cuántos eran capaces de asumir diversas responsabilidades? Los obispos eran observados muy de cerca. No obstante, se les permitía trabajar. Organizamos la Santa Misa reuniéndonos con jóvenes y también clases de catequesis. Hubo una misa que fue celebrada por el reverendísimo obispo Todea. 80 personas se reunieron en nuestra casa. 80. La gente seguía teniendo miedo y los comunistas querían mantener el temor, aun cuando ya no querían arrestar a nadie. En una cierta ocasión, ocurrió algo cómico. Cuando empezaron a venir a pedirnos que cerráramos las cortinas para que nadie pudiera ver de afuera que estábamos celebrando la Santa Misa. Yo era un sacerdote de una parroquia retirada, escondida en las montañas. Cuando escuchamos que el fin del comunismo estaba cada vez más cerca, no estábamos muy seguros de qué significaba eso, pero teníamos la impresión de que iba a ser algo único.
Las iglesias empezaron a llenarse, incluso con gente que antes no podía venir, como era el caso de los maestros y los miembros del partido, quienes nunca habían sido comunistas convencidos. Muchos descubrieron su lealtad ni bien se produjo el colapso. Para nosotros, católicos latinos, no fue una experiencia tan importante, ya que estaba dirigida a los greco-católicos. No estábamos desestabilizados, en cierto modo estábamos oprimidos. Para los greco-católicos el gozo era enorme porque finalmente habían recuperado su libertad. Aber für die griechisch-Katholiken war eine noch größere Freude. Sie haben endlich ihre Freiheit zurückbekommen. La ola de libertad en Europa Central y Oriental también llegó a Rumania. El régimen comunista cayó en diciembre de 1989. La sangrienta revolución costó más de 1000 vidas. Nicolae Ceausescu, el líder del país, y su esposa también fueron ejecutados. Uno de los primeros cambios fue la Ley 126, que restablecía la Iglesia Católica griega. Porți veșnice și va intra împăratul măririi. Hristos a înviat. Adevărat să înviat. Cristo fue sentenciado a muerte, crucificado, sepultado y luego resucitó de entre los muertos. Exactamente lo mismo ocurrió a la Iglesia Greco-Católica de Rumania. La Iglesia fue crucificada y luego resucitó. Estamos muy felices de tener libertad. Libertad religiosa. Podemos orar cuando queremos. Hay muchos servicios. No hemos perdido nuestra fe y la prueba está en lo que podemos ver. La iglesia está llena y estará todavía más llena. Los que fueron obligados a cambiar de fe también están volviendo. Así que la iglesia está llena. En la década de los 90 había un enorme entusiasmo, especialmente entre los greco-católicos. Ese entusiasmo adoptó una forma muy heroica que se reflejaba en la misa dominical. Se celebraba en la plaza de la ciudad. Durante el verano era agradable, pero en invierno, con temperaturas de 20 grados centígrados bajo cero, el sacerdote debía permanecer de pie durante 1 hora y media. Realmente esos eran momentos excepcionalmente difíciles para él y los fieles que permanecían de pie junto al altar. Realmente fue una explosión de verdadero gozo y alabanza a Dios por lo que había ocurrido. Los fieles llegaban de todo el país, consagrados, monjes, religiosas, sacerdotes, pero ya no era en secreto sino abiertamente, libre. Así es como nos sentíamos. Sin embargo, todavía no se ha tomado conciencia de aquello en lo que creíamos y de las esperanzas que entonces teníamos. El entusiasmo lentamente fue dando lugar a las difíciles realidades que enfrentaba el país en los 90.
No todos los grecocatólicos forzados a hacerse ortodoxos regresaron a su iglesia originaria agobiados de enormes problemas materiales. De las 2.200 iglesias tomadas por la Iglesia Ortodoxa, solo han podido recuperar 160. En algunos sitios, los servicios se siguen realizando en instalaciones alquiladas, escuelas, cines o al aire libre. Los monasterios, escuelas y hospitales confiscados por los comunistas tampoco han sido devueltas. Los funcionarios del gobierno a menudo son tendenciosos. Por ejemplo, es imposible encontrar un alguacil que haga cumplir con la devolución de una iglesia. Las autoridades locales a menudo apoyan a una de las partes, incluso si la sentencia judicial les es desfavorable, y esa parte siempre resulta ser ortodoxa. Parte de la jerarquía católica, que sigue considerando a los greco-católicos como una secta, teme la pérdida de una congregación. Prefieren destruir una iglesia y construir una nueva en su sitio antes que devolverlas a los católicos griegos. Además, como resultado no estamos decepcionados de que los fieles no vengan porque es muy difícil sacar a una congregación y decirles, vengan con nosotros a un hogar provisorio. A menudo una salida a esta situación generada por la disputa sobre las iglesias es la construcción de un nuevo lugar de culto. Sin embargo, esta solución es una carga que la Iglesia greco-católica no puede afrontar sin la ayuda de los católicos occidentales. Incluso los sacerdotes y seminaristas siguen necesitando respaldo material. El costo de vida en un país que se integró a la Unión Europea en 2007 es comparable al del resto de Europa, mientras que los salarios, al menos por el momento, siguen quedando muy relegados. Los sacerdotes no tienen centros parroquiales. Sus salarios son muy bajos, al igual que los ingresos de sus parroquias. El pago del Estado en determinados casos se basa en el número de fieles del registro del 2002. En promedio, los sacerdotes reciben 100 euros por mes. El registro contiene 200.000 fieles, mientras que, según las estadísticas pontificias anuales, tenemos cerca de 700.000 fieles. En los años 1991-92, los seminarios estaban desbordados. Por favor, piensen por un momento que en 1991, 60 personas rindieron el examen de ingreso. Ahora, ni siquiera tenemos 60 seminaristas en los 6 años. Hay 56. Ese fue un gran auge. Las cifras empezaron a caer lentamente y además tuvimos que rechazar gente por razones económicas y por falta de espacio. Incluso actualmente el principal problema, y realmente muy acuciante, es el económico. Cada año recibimos una importante ayuda a la iglesia necesitada. Es como el aire que nos permite garantizar la educación de nuestros jóvenes. En 1999, el iniciador de World Youth Days visitó Rumania. La llegada del Papa Juan Pablo II fue una visita histórica a un país predominantemente ortodoxo, donde la comunidad ortodoxa constituye el 85% de la población. Hacia el final de la Santa Misa celebrada en el Parque Izbor, se alzó un grito proferido por creyentes católicos y ortodoxos. Unitate, unidad.
el Santo Padre encargó a los jóvenes la tarea de hacer realidad este sueño de unidad. En el aeropuerto de Bucarest dijo: el Espíritu os confió el sueño de Dios de que toda la gente sea parte de su familia, de que todos los cristianos sean como uno. Ustedes que han sido liberados de la pesadilla de la dictadura comunista, no os dejéis engañar por falsos y peligrosos sueños de consumismo. También ellos destruyen el futuro. Jesús los invita a soñar con una nueva Rumania, una tierra donde Oriente y Occidente puedan encontrarse en hermandad. Esa Rumania está en vuestras manos. 6 años después, el Papa Benedicto XVI elevó a la Iglesia greco-católica rumana a la dignidad de gran arzobispado. La lectura solemne del edicto papal se realizó en la catedral en Blaj. El Espíritu del Resucitado ha fortalecido la Iglesia Católica Griega de Rumania en su sufrimiento, y la cruz la condujo a la resurrección y ahora la acompaña en su camino. Como confirmación de su gracia, el Señor ha bendecido a su Iglesia con el don de madurez plena, elevándola a la dignidad de gran arzobispado. Limpiada por la sangre de Cristo, pagó el alto precio de la unidad con la sangre de sus mártires. Mientras avanza en su camino, la Iglesia greco-católica se esfuerza por no olvidar su pasado y asimismo por recordar a sus mártires. El proceso de beatificación de 7 obispos que murieron en cautiverio sigue adelante. ¿Por qué no se ha emitido ninguna sentencia? Tal vez porque la novia de Cristo, la Iglesia, acepta este Vía Crucis, el cual le ha sido confiado y al cual se somete. El comunismo, al igual que el fascismo o cualquier otra ideología, puede convertirse en un instrumento de santificación para la Iglesia. Nuestra creencia no puede comprarse y ni siquiera la muerte puede ser el argumento que nos detenga o que determine que debemos abandonar esta elección. La figura, por ejemplo, de Iuliu Hussu, el cardenal que permaneció en prisión durante 22 años y que en su lecho de muerte luego de tantos años de cautiverio dijo: «Todo tuyo, Señor», y que llamó ese periodo un camino de bendiciones. Ahí radica una fuente única de fortaleza para una iglesia que con tanta asiduidad lucha con lo cotidiano, pero al mismo tiempo retorna a esos testigos a fin de, una vez más, encontrar exactamente esa fortaleza espiritual, que es una especie de testimonio todopoderoso. E chegamos ao fim então deste grande documentário sobre a Igreja Greco-Católica na Roménia, aqui na TV Canção Nova. Eu despeço-me com amizade, até a próxima semana, até o próximo programa, se Deus quiser.